En esta tarde de hoy, lo que primero vamos a nosotros a responder es esta primera parte o primera cuestión que ¿es el Mesías un Elohim? Entonces, esto viene de una pregunta que le hizo una creyente a el rabino, eh, a nuestro rabino que pues nos dio este estudio bíblico. ¿Ustedes creen que es el hijo de Yahweh o de Adonai el que vino a la tierra, el que menciona David en el Salmo 2 o no? ¿Le están negando ustedes su divinidad a Yeshua? Entonces ahí como que son dos preguntas en una. Primero, que si nosotros, los creyentes, que estamos restaurando nuestras raíces hebreas en la fe, volviendo a la raíz espiritual de el olivo natural que es Israel y todas las enseñanzas y la sabiduría del pueblo de Israel y de su Mesías, si nosotros creemos que el hijo de Adonai, el hijo de Elohim, de Dios, es aquel que vino a la tierra, que menciona David en el Salmo 2, o no creemos que él es el hijo de Dios. Entonces, esta es la primera pregunta que vamos a responder. Y la segunda que dice, entonces, si es el Mesías, aquel que vino, que se llama Hijo de Dios, es divino, o le estamos negando la divinidad, solamente estamos diciendo que él es un hombre común y corriente, un profeta de Dios, y nada más, que murió por la humanidad. Entonces, eso es lo que vamos a dar respuesta en esta primera parte de este excelente y rico estudio bíblico sobre el unigénito del Hijo de Dios y Rey Mesías. Entonces, la respuesta es ciertamente sí, en nuestro credo fundamental, que quien vino a la tierra fue el Hijo de Yahweh o el Hijo de Adonai y no el propio Adonai, el propio Elohim, el Todopoderoso, el Creador. No vino propiamente él, sino vino su Hijo, o al quien se le denomina el Hijo de Elohim. Entonces vamos a ver a qué se refiere cuando se le dice Hijo de Elohim. Dicho en el lenguaje de la Biblia versión Reina Valera, quien vino fue el Hijo de Dios, no Dios mismo. Lo que sucede aquí es que hay una confusión sutil de términos. Esa confusión se basa en un entendimiento limitado de significado de la palabra hebrea Elohim, que como ya lo estudiamos en el ciclo de enseñanzas anterior sobre la Trinidad, dijimos que el término, la palabra Elohim, tiene un rico y múltiples significados y aplicaciones. Entonces, desde el punto de vista del entendimiento y la interpretación de acá del lado occidental, en nuestras Biblias en español solo aparece Dios, nada más, Dios por todos lados. No aparece el término original hebreo Elohim, que tiene varios significados que ya hemos visto, como jueces, hombres de autoridad, autoridades celestiales, reyes también se le llaman Elohim, ángeles, a los ángeles también se le llaman Elohim. Entonces, eh, en nuestras Biblias en español y en inglés solamente se traduce como Dios, en español Dios y en inglés God, nada más. Entonces, por eso es que ha habido pues esta interpretación muy limitada acerca de esta palabra. Definitivamente, los que creen en la Trinidad, con algunas excepciones por ahí, cuando dicen que el Mesías es Dios, entre comillas, colocamos que es Dios, hablando del Dios Todopoderoso, no están diciendo que el Mesías sea el mismo Padre, sino que están diciendo aquello de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. O sea, los que sustentan la doctrina de la Trinidad. Y en todo esto hay una confusión de términos que vamos a tratar de aclarar brevemente en algunos pasajes o algunas citas bíblicas. Por ejemplo, en Isaías 45:5. ¿Quién lee Isaías 45:5?
¿A quién le tocó Isaías 45:5? Nadie. Ah, O alguien que lo tenga ahí a la mano y lo pueda leer rápidamente. no, me paré a las 5 porque sonó la alarma. Nadie tiene Isaías 45:5. Allá. Yo soy Yahweh, no hay ninguno otro, fuera de mí no hay Elohim. Yo te estoy fortaleciendo a pesar de que no me conoces. Ok, entonces, fuera de mí no hay nadie más. Eso lo dice Adonai, No el hay otro. Eterno. Él mismo dice que Él es Elohim y que no hay otro Elohim fuera de Él. ¿Ok? Pero sin embargo, vamos a ver, fíjense que Él habla de que Él es Elohim y que no hay otro Elohim fuera de Él. Fíjense que es algo bastante como que a simple entendimiento, como que confuso. Pero ajá, si usted me está diciendo que la palabra Elohim se aplica para ángeles, para jueces, para reyes, para autoridades tanto terrenales como celestiales, aún hasta para ciudades grandes, ciudades magníficas, se usa el término Elohim para magnificar una ciudad. ¿Por qué entonces aquí el Eterno dice que Él es Elohim y que no hay otro Elohim fuera de Él? No hay otro Elohim, que Él es el único Elohim. Entonces vamos a aclarar muy bien y a saber bien la diferencia entre el Elohim, creador, y los Elohim, que dicen son los poderosos, los seres con poderes, con autoridades, que Él creó y que Él le delegó esas autoridades, esos poderes. ¿Okay? Ya sí estamos como que amplificando más el concepto como tal del término Elohim. ¿Por qué? Porque a los malajim se le llaman Elohim también. Eso lo encontramos en el Salmo 8.5. Ahí aparecen en la versión Reina Valera, aparece como ángeles. ¿Quién lee Salmo 8.5? Lo hiciste un poco inferior a los malajim. Lo has coronado con gloria y honor. Ok, ahí está hablando sobre los hombres que los hizo el Eterno o el Creador los hizo inferior a los ángeles, a los malajim. Pero realmente, si vamos al hebreo, en el hebreo aparecen a los Elohim, es decir, a los seres con poderes, los poderosos, hablando de los seres celestiales. ¿Ok? Entonces, en Éxodo 7.1 vamos a ver algo que aquí es bastante también como que nos pone el cerebro a patinar, que dice que el Eterno mismo habla con Moisés y le dice que él lo ha constituido como Elohim para el faraón. Vamos a leer esa cita bíblica Y de Aarón, Éxodo y 7.1. y Faraón y Aarón, tu hermano será tu profeta. Así como lo estás hablando tú. Así. Pero Yahweh Hashem, Pero como dijo a aparece como Moisés. Dios, ¿verdad? Vuélvalo a leer Sí, en... Ajá. dice, Dios dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Ahora yo les pregunto, ¿y por qué entonces los cristianos, los católicos o estos eh, creyentes que defienden la doctrina de la Trinidad no dicen que Moisés es Dios también? Ah, ¿vieron? Ahí está diciendo claramente que el Eterno constituyó a Moisés como Dios ante el faraón. ¿Qué le está Ujú. diciendo? Le está diciendo la palabra Elohim. Por eso es que tenemos que estudiar también desde el punto de vista original. ¿Qué aparece? ¿Por qué aparece ahí Dios? Y entonces vemos que en el texto hebreo original aparece Elohim. Ah, pero es que Elohim no es solamente hablar del Creador Todopoderoso, también se aplica para una persona, un hombre o un ser celestial con poder. Está diciendo, yo te voy a constituir como
una persona con autoridad delante del faraón. Y a tu hermano Aarón lo voy a poner como profeta. Es decir, que Ujú. Aarón va a hablar directamente con el faraón de manera fluida, porque no sé si se acuerdan o algunos saben que Moisés era tartamudo. Entonces imagínense, si era un mensaje largo que el Eterno le iba a enviar al faraón, un mensaje de varias páginas, entonces si se lo pone a leer, pongámoslo así, si se lo pone a leer Moisés siendo tartamudo, ustedes saben que se iba a tardar más, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Que el mensaje Moisés se lo daba, Moisés lo recibía de parte del Creador, porque era el que tenía la revelación directa del Padre. El Eterno hablaba directamente, era con Moisés. Y Moisés Ujú. luego, de forma como que se sentaban los dos con Aarón, y él le decía, no, el Eterno mandó a decir esto, esto y esto y esto. Vamos ahora al faraón. Entonces iban los dos. ¿Ok? Es decir, que Aarón era el interlocutor de Moisés para cuando eran mensajes que habían que explicarse. Bueno, los decía Aarón. Por eso es que el Eterno le dijo a Moisés, le dijo, tú vas a ser el Elohim y Aarón va a ser el profeta. Es decir, tú vas a ser el poderoso. Tú vas a darle como la orden. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la comunicación que el Eterno tenía era con Moisés, era con él, ¿ok? No con Aarón precisamente. Y por eso tenían que ir los dos. Y por eso el Eterno le dijo, bueno, Moisés eres el Elohim y Aarón es el profeta, el que va a enviar, al llevar la palabra, el que va a dar la palabra que yo te voy a dar a ti, Moisés. Pero realmente, ¿quién era el canal del poder de Dios, de los milagros de Dios, de las señales, los prodigios, de las plagas? Era Moisés junto ahí con Aarón, pero realmente era Moisés el que ejecutaba, porque era el que recibía. Cuando, por ejemplo, la primera vez que se encontraron con el faraón, que tenían que tirar la vara para que se convirtiera en serpiente, esa palabra, esa revelación la recibe Moisés. Y Moisés le dice a su hermano Aarón que lanzara la vara ahí al pasillo, al frente del palacio, eh, donde está el faraón, y se convirtiera en serpiente. ¿Ok? Entonces, ese es más o menos el panorama que se presentó con Moisés y Aarón. De hecho, Moisés, más adelante, cuando ya ellos salen de Egipto y están en el desierto, y Moisés sube al monte Sinaí después de los 40 días, las 40 noches, cuando Moisés desciende, era tanta la espiritualidad, la luz que había recibido Moisés en el monte Sinaí, que su rostro brillaba, había una luz resplandeciente en el rostro de Moisés. Eso lo cita y lo declara perfectamente el libro de Éxodos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no decimos que Moisés es Dios o hijo de Dios, así como Mesías, si es un Elohim? Entonces, la palabra Elohim también se aplica y se utiliza para seres poderosos, seres con autoridad, para jueces, reyes, ya eso lo hemos estado hablando en estudios anteriores. Eh, Continuamos con el otro pasaje. No sé si tiene alguien Éxodo 21:6. Bueno, ahí en Éxodo 21:6 lo único que se dice es que los jueces de Israel son también Elohim. Habla de la constitución de los jueces. No sé quién, si lo pueden leer rápidamente. El tiempo avanza rápido. Entonces sus amos le traerá delante de Elohim y allí en la puerta su amo la le perforará la oreja con un punzón y el hombre será su esclavo de por vida. Éxodo 21:6. 21:6. Ujú.
de los Ajá, bueyes ok. y los tiene. Sí, sí, su amo lo traerá ante los jueces. Sí, Ante los sí, jueces, señor. ¿cierto? Bueno, ahí la palabra Sí, sí. jueces es Elohim. O sea, Elohim. en el texto hebreo Ujú. aparece como Elohim. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, miren cómo eran los jueces de Israel. Estamos hablando de la época premonárquica, es decir, antes de que comenzara la época, la temporada de la monarquía, de los reyes de Israel, era como que gobernando sobre Israel, eran jueces. Y muchos de ellos eran guerreros, otros eran sabios, ¿ya? Entonces, bueno, aquí yo les quise mostrar, aquellos cuando más adelante tengan ustedes la oportunidad de leer el libro de jueces, van a encontrar muchos de estos personajes en ese libro. Otoniel, Ehud, Samuar, Débora, Gedeón, Yeste, ¿ok? Cada uno de esos personajes aparece en ese libro de los jueces. Y ellos eran Elohim, eran constituidos Elohim para Israel. Y ya lo vamos a ver en el salmo que se va a leer a continuación, Salmo 82:6. Julia sí encontró el Salmo 82:6. Sí, sí, Ajá, disculpe, Salmo 82:6, sí, aquí estoy. ok, Dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ok. Bueno, a ciencia, ahí a lectura corta es eso. Vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Ahí la palabra dice Elohim, ¿ok? Como los servidores de Adonai, del Creador, del Eterno. Y aparece la palabra Elohim. Y vosotros sois hijos del Altísimo, ¿ok? También Benei Elohim. ¿A qué se está refiriendo a eso? No sé si tú puedas leer ahí rápidamente, eh, Juan 10:31. pero no, ahí mismo en el Salmo 82, pero antes. Ahí en el contexto, para leer el contexto, es decir, el 82, si no me equivoco, 82:3. Ustedes saben que la Biblia a veces la divide por fragmentos, por párrafos, Entonces, ya Sí, te digo de dónde lo vas a leer. el 3. Ok. Ya va. Déjame decirte un momentico acá. Lo tengo aquí. Ajá, desde el versículo 2. Ajá, dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Selah. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden. Andan en tinieblas. Andan. Tiemblan, andan en tinieblas. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Ajá. Lee la Hasta otra. el 6. El 7. Sí, el 7. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Hasta ahí. Ok. Entonces, fíjense, si leemos los textos que están anteriores, los versículos anteriores, y ese que estaba después del 82:6, ya vamos a meter entonces el por qué, a quién está hablando acá el Creador. El Eterno está hablando es a jueces, está hablando a jueces del pueblo de Israel que tenían la autoridad para juzgar. Pero ¿qué estaban haciendo? Fíjense que en el versículo 2, Julia lee, en el versículo 2, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? ¿Hasta cuándo? Es decir, que estaban haciendo juicio de forma injusta. ¿Y qué era lo que estaban haciendo de forma injusta? No estaban defendiendo al débil y al huérfano, porque el Eterno los exhorta
defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Eso no lo estaban haciendo los jueces. ¿Ok? Entonces, esto nos revela que hubo un momento, un punto en la historia, que esos jueces, digamos que fueron los descendientes de los principales jueces, que fueron, muchos jueces fueron buenos al principio, pero ya cuando fue avanzando la historia, se fueron como los descendientes ya corrompiendo, entonces los sobornaban, los chantajeaban, le daban juicios, les regalaban los juicios a las personas adineradas, a las personas que tenían ganado, que tenían siembra, pero al pobre y al menesteroso entonces fallaban en contra de él. Aunque tuviera el pobre y el menesteroso, tuviera la razón, tuviera la justicia de parte de ellos lo que hacían es que por cuanto los ricos, los que tenían poder, los compraban, entonces hacían injusticia. ¿Ve? Está hablando de esos jueces que tenían autoridad, que tenían poder, que tenían virtud para ayudar al menesteroso, al huérfano, para hacer justicia. Porque muchas veces no crean que esto es de ahora, eso es desde el principio. La gente de poder, la gente de dinero, de tierra, de ganado, cuando contrataban, cuando ponían a los pobres a trabajarlo en su tierra, los explotaban, no les pagaban, los echaban, los acusaban de ladrones. Eso no es nuevo de nuestra época contemporánea. Eso es histórico, bueno, como dicen por ahí, de la prostitución, pues, que es un oficio, dicen que es el oficio más viejo de la historia de la humanidad. Bueno, que no es nuevo, así también es esto, lo que es la injusticia laboral, el ser injusto con tu empleado, todo eso es ya antiguo desde hace tiempo y el Eterno está exhortando a estos jueces y les dice, hagan justicia, ayuden al afligido, ayuden al débil, líbralo de la mano de los impíos. No entienden o ustedes andan en tiniebla. Entonces, ¿qué le dice? Yo dije, ahí está hablando el Creador, vosotros sois Elohim, la palabra ahí no aparece, es Elohim, y todos vosotros hijos del Altísimo. Yo dije, ustedes son Elohim, es decir, son hombres con poder, hombres con autoridad, con virtud, y todos ustedes son hijos del Altísimo. Ahí sí está diciendo, son mis hijos. Fíjense que los jueces eran considerados hijos del Altísimo. ¿Y por qué? Porque ellos tenían el deber, el llamado, la misión, el ministerio por parte del Creador de hacer las obras del Creador, de hacer la justicia de Dios, aplicarla acá en la tierra. Por eso es que ellos se les llamaban hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa función, esa razón de ser. Cuando ellos eran ungidos como jueces de Israel, eran ¿para qué? Para aplicar la Torá, para aplicar la justicia, la piedad, la misericordia a nombre del Creador, al nombre de Adonai. Pero llegó un momento en la historia que ya los descendientes de los primeros jueces, que eran jueces de virtud, jueces honestos, se corrompieron. Y es aquí entonces donde viene la exhortación de la palabra de Adonai. Entonces le dijo, como son ustedes jueces, con hombres de poder y autoridad, van a morir como unos hombres comunes y corrientes. No van a morir como muere un juez honorable, honesto, virtuoso, que después que ese juez muere, les dan todos los honores, sino van a morir como unos hombres comunes y corrientes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está mencionando el Salmo, que esto es citado por Yeshua. Esto es citado por Yeshua. Entonces, ahora sí podemos leer Juan 10, 31 te dije en adelante, creo que. Déjame verificar aquí un momentico si es Sí. desde el 31 para Juan 10. Bueno, no es del 31, es desde el 24, Julia.
que es el ¿Del contexto. 24 hasta dónde? Hasta el, ya te digo, ya. Hasta el 38. Ujú. Ok, dice así. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Tú eres el Jesús le Mesías. respondió, Ok. Ajá. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les digo, perdón, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ok. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley. Ajá, ahí viene. Yo dije, Ok, ¿sí? sigue. Yo dije, dioses sois. Ujú. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y a la escritura, no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ok. ¿Cuáles son entonces esas obras que Yeshua les trae a referencia para decir, si no me creéis a mí, creed a las obras que yo he hecho? Porque por cuál de estas obras ustedes me quieren apedrear, me quieren matar. Y los judíos le dicen, no te vamos a apedrear por ninguna de estas obras buenas, sino por la blasfemia que has dicho. ¿Ya? Entonces, ¿por qué Yeshua les cita lo de las obras? Las obras de mi Padre yo hago, o las hago en nombre de mi Padre. ¿A qué obras se está refiriendo según lo que leímos en el Salmo? Se está refiriendo a las obras de justicia, a las que dice ahí el Salmo, que no hacían los jueces de Israel. Llegó un punto en el cual esos jueces, esos Elohim de Israel, no lo hacían. No hacían justicia al oprimido, no ayudaban al pobre, al menesteroso, no cumplían la palabra que el Eterno les dio para que ellos ejecutaran de ayudar al pobre, al débil, al necesitado, sino que hacían injusticias, dándole más bien prioridad a los impíos, a los malvados, a los que tenían poder económico. Y entonces, por eso es que el Eterno les dio la advertencia a aquellos jueces. Y acá Yeshua se está citando, pero miren las obras que estoy haciendo. Yo estoy haciendo las obras
de que el Padre pues está en la Torá, de ayudar al pobre, de ayudar al menesteroso, al quebrantado, dar vista a los ciegos, liberar a los endemoniados, sanar a los enfermos, dar palabra de vida. Estas son las obras que yo estoy haciendo en nombre de mi Padre. Y esas obras son las que dan testimonio de mí, de que soy enviado por parte del Padre. Pero entonces ellos que tomaban la excusa de que como Yeshua dijo, fíjense que ellos de una vez se enojaron al punto tal de que iban a apedrearlo, porque Yeshua le dijo, yo y el Padre somos uno, o mi Padre y yo somos uno. ¿Okay? Hay otras referencias, otras versiones bíblicas que dice yo y el Padre somos uno. Y otra dice mi Padre y yo somos uno. Bueno, ya eso depende de cómo se copie esa versión. Pero lo que se quiere acá resaltar es la unidad que hay entre el Padre y Yeshua, el Hijo de Elohim, Hijo de Dios. ¿Ok? Y él sigue más adelante explicando, o sigue más adelante diciendo que las obras que él hace, las hace porque él está conectado con el Padre. Y él dice, si él llamó Elohim a la gente a la cual la palabra de Elohim era dirigida, y las escrituras no pueden ser violadas, no pueden ser quebrantadas, entonces ustedes le están diciendo al que el Padre apartó como un santo, como un kadosh, apartó. Cuando dice lo santificó, quiere decir que lo apartó, ¿ya? Y lo envió al mundo. Ustedes dicen que lo aparte, lo santifique y lo envía al mundo. Está diciendo blasfemia porque dice que yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Elohim. Pero ¿y por qué soy hijo de Elohim? Porque estoy haciendo las obras de mi Padre que me envió. Por eso es que él dice que yo soy hijo de Elohim. ¿Ok? Entonces acá nosotros no nos vamos a, como que, vamos a quitarnos el concepto que nos han programado en el cerebro y que de pronto a veces lo hemos percibido así, que no, que Dios parió a Jesús en el cielo y luego, bueno, vino y lo envió aquí a la tierra. No, no está hablando en los términos como nosotros conocemos del Padre, del Hijo, que fue engendrado, como es engendrado terrenalmente un hijo. ¿Ok? Estamos hablando de que Yeshua hacía las obras del Padre y por eso es que él se le llama hijo de Elohim, porque hacía las obras del Padre. De esta manera nosotros podemos comprender el por qué Yeshua hacía tanta referencia a las obras de mi Padre que yo hago. Por eso es que mi Padre y yo somos uno. Estamos conectados, unidos. ¿Por qué? Porque yo hago y digo lo que mi Padre me mandó a hacer y a decir. Por eso es que somos uno. Por eso. Estamos conectados. El que somos uno no quiere decir no, como hay una corriente aún dentro del mesianismo, hay algunas congregaciones y algunos maestros de las raíces hebreas que ellos enseñan que Elohim es uno, claro está, todos estamos de acuerdo con eso perfectamente, que entonces Yeshua es el mismo Adonai que se corporizó. Lo que queremos acá nosotros con este estudio es saber diferenciar quién es Adonai y quién es el Mesías, ¿ok? Para no caer precisamente en ese error. Precisamente en ese error, ¿ok? En el error de decir, bueno, no, Dios se manifestó también en la persona de Yeshua. Y por eso, entonces, es el mismo Dios, es Dios encarnado. Es Yeshua es el mismo Padre. ¿Ve? Y el Padre es Yeshua.
llegan a esa conclusión de decir que pues Dios es el mismo Yeshua y Yeshua es el mismo Padre Celestial. Te lo estoy diciendo porque hay unas corrientes dentro de las raíces mesiánicas que también tienen esa enseñanza. Y nosotros por acá estamos enseñando que Yeshua, el hijo de Elohim, considerado hijo de Elohim, por esto, porque hacía las obras del Padre. Y hacía las obras y decía lo que el Padre mandaba a decir. Me están diciendo que no se está escuchando, que a veces se va la voz. Sí, yo pensaba que era el internet mío. Pero ya se está escuchando bien. Sí, sí se escucha bien, pero hay momentos que es como si te quedas callado. Y otra vez volvéis. Ah, ok. Sí, por lo menos la parte que dijiste que estabas aclarando que ¿cómo? O sea, estabas aclarando que ese texto se traduce para los trinitarios de tal manera, no se escuchó, es que esa parte no se ha venido escuchando muy bien. ¿Sí me hago entender? No sé cuál es la parte esa. No la. Cuando tú estabas explicando lo de Juan en Juan 31 que habla de la parte esa donde lo que era Elohim, lo que eran los jueces y por qué lo llamaban jueces, si eran de justicia, de verdad, allí, esa parte. Sí. Déjeme acá verificar una. Ok, bueno. Ok. Bueno, lo que les estaba diciendo era en el pasaje de Juan 10 que leyó Julia, es sobre los jueces de Israel que fueron llamados, como ya leímos, fueron llamados Elohim. Entonces, lo que quiero explicar por qué los judíos, cuando hablamos acá de los judíos, es, en la Reina Valera llama a todos judíos, como para generalizar, pero realmente los que cogieron piedra para apedrear al maestro Yeshua fueron los sacerdotes y los fariseos, es decir, la élite religiosa que estaba en esa época, los fariseos que tenían el poder político y religioso, bueno, el poder religioso más que todo, el poder de la parte de la religión. Entonces ellos veían que Yeshua traía un mensaje nuevo, un vino nuevo, que iba en contra de muchas leyes y reglas que ellos habían impuesto por parte del hombre y no por parte de Dios. Entonces, estos, como siempre, y aún en la actualidad se ve así, ellos como se ven amenazados de que están atentando contra lo que ellos han impuesto y con los cuales han ido eh, manipulando al pueblo, entonces por eso es que confrontan a Yeshua, porque fíjense que al principio del contexto se lee, dinos ya si tú eres el Mesías, porque nos tienes en zozobra, en angustia, no sabemos si tú eres el Mesías o no, dínoslo y públicamente si lo eres o no, y ya. Y Yeshua responde, pero es que ya se los he dicho y se los he demostrado con las obras de mi Padre. ¿Cuáles son las obras de mi Padre? Que fue lo que pregunté, a las que Yeshua trae referencia. Las que habla ahí en el mismo texto del Salmo, que dicen que es hacer justicia al oprimido, al menesteroso, al pobre, obras de justicia, obras de misericordia. Esas obras de justicia y de misericordia ya las habían dejado de hacer los líderes religiosos de aquel entonces, de la época de Yeshua. Y Yeshua, como un maestro, como un rabino, él sí hacía obras de justicia. Él ayudaba a los pobres, sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, liberaba a los endemoniados, levantaba a los paralíticos, daba una palabra vida, de esperanza, de vida eterna. Y eso era lo que tenía revolucionado al pueblo ese de Israel. Fíjense que no eran todos los judíos, era solamente la élite religiosa que estaba
en contra de Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua estaba con su mensaje y con sus obras buenas de justicia, de misericordia y de equidad, de verdad, estaba atentando contra todas las reglas, las normas impuestas por ellos. Y como a ellos ya casi el pueblo no les hacía caso, entonces por eso es que ellos, como no encontraban nada, entonces dijeron, estás blasfemando porque te estás haciendo como si fueras Dios. ¿Cuál fue la parte que ellos los enfureció? Cuando dijeron, cuando Yeshua dijo, mi padre y yo somos uno. Mi padre y yo somos uno. ¿Ok? Cuando Yeshua dijo eso, ahí fue donde entonces ellos comenzaron a buscar piedra para apedrear a Yeshua. Y entonces Yeshua le cita estas obras, pero ¿por cuál de estas obras me mandas a apedrear? Yo estoy haciendo las buenas obras que mi padre me mandó a hacer. Por eso, porque lo estoy haciendo conectado con él. Lo que yo digo y las obras que yo hago, las hago en nombre de él porque él me envió. Eso es lo que dice el maestro Yeshua. Dice perfectamente eso. Y es por eso es que ellos dicen, no es por las obras que estás haciendo, sino por la blasfemia. Y él cita el Salmo. No han leído en la ley, en la Torá. Realmente no está en la Torá, sino está en el Salmo. Que dice, el Eterno dijo, Elohim sois, dioses sois. Es decir, seres con poder, con autoridad sois. E hijos del Altísimo. Eso lo dice la Escritura. Y la Escritura no puede ser quebrantada. Es decir, que yo estoy haciendo lo que hace un juez de Israel, lo que debe de hacer un juez de Israel: justicia, misericordia, ayudar al pobre, liberarlo de la mano del impío. Y me quieres apedrear por eso. La palabra de Dios no puede ser quebrantada, se los advierte. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. Entonces, esa es la relación que hay entre el libro de Juan, capítulo 10, y el Salmo 82, que es la que cita Yeshua, para poderles como que a ellos ponerlos en claro de que diciéndole, no me pueden apedrear. ¿Por qué? Porque si yo digo que yo soy hijo de Elohim y que mi padre y yo somos uno, lo estoy haciendo basado en las Escrituras. No estoy hablando algo por mi propia cuenta o para vanagloriarme, no. Estoy hablando basado en las Escrituras. ¿Ok? Y las obras que estoy ejecutando en nombre de mi Padre las respaldan las Escrituras. Entonces, por eso es que los fariseos no tenían ya ahí ningún tipo de... Dicen que Yeshua se escapó de ellos ahí porque lo iban a apedrear, pero Yeshua con astucia se les escapó, se les escabulló y no pudieron hacerle nada. Pero lo tenían decidido a matarlo a pedrada, porque dice una ley de la Torá que el que blasfeme el nombre de Dios, ese tal morirá apedreado. ¿Okay? Entonces ellos creían que supuestamente estaban ahí cumpliendo esa ley de Dios, de que Yeshua, como estaba blasfemando el nombre de Dios, entonces lo iban a apedrear, lo iban a ejecutar. Por eso es que Yeshua le dice, pero ¿por cuál de las malas acciones me vas a apedrear si todas estas son buenas acciones? Porque dije que mi padre y yo somos uno, porque dije que soy hijo de Elohim. No, y le dice, mira, el Salmo 82 dice esto y esto. ¿Ok? Bueno, hay un pasaje que es súper contundente, que derrumba todo esto de que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Porque eso no es bíblico. En la Biblia no dice eso, no aparece esa fórmula. Padre, Hijo, Padre Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, el Hijo no es Dios, sino que es el Adón. Ya nosotros dijimos que es el amo, el Adón, es el Mesías y el mediador entre Dios y los hombres. Ese es el papel, el rol que cumple Yeshua en las Santas Escrituras. No es que es el Dios Hijo, eso es católico. Vamos a leer el último pasaje que dice en 2 de Corintios,
aparece en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Bueno, fíjense que ahí también nos falta ese versículo que dice, a Satán se le llama también Elohim, el Dios de este siglo. ¿Ve? Fíjense que a Satán se le dice el Dios de este siglo. ¿Y por qué? Porque Satán es un Dios todopoderoso como el Padre Celestial. No. Se le está diciendo que Satán, ¿ok?, es un ser de poder. Es un poder de este siglo. Hace referencia de este mundo. Satán es el ser poderoso de este mundo. El ser poderoso que tiene control sobre todos aquellos que no está la Torá rigiendo sus vidas. Es del mundo, del sistema. ¿Ok? Por eso que dice de este siglo, aparece en la Reina Valera, pero realmente se está refiriendo es al sistema de los hombres, que Hasatán tiene, es el Elohim de ese sistema. Y en Juan 1.1 correctamente dice que se le llama Elohim al verbo, pero no el Elohim. Ahí tenemos que entonces también estudiar muy detalladamente el Evangelio de Juan, capítulo 1, porque ahí es un capítulo, pues son los primeros versículos, es lo que pues ha tendido a como que a elaborar esta doctrina de que Jesús es Dios igual que el Padre Celestial. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a leer porque de forma correcta al traducir ese Juan 1.1 diría así. Diría que él se le llama el verbo Elohim, pero no el Elohim, sino un Elohim, en el sentido de un ser divino, que es un ser poderoso, celestial, como los malajim. ¿Ok? El verbo era un ser poderoso, un ser celestial, ¿ok? Allá en el cielo, y lo trata así, pues la Torá, lo vamos a estar viendo en otros pasajes del conocido Nuevo Testamento, como lo conocemos así, donde dicen que el Mesías era antes la palabra del Elohim viviente. Y bueno, vamos a ver realmente eso lo vamos a estudiar con detalle en una de las partes de este estudio. ¿De qué trata eso? Pues, ¿por qué? Porque el Mesías era un misterio oculto y guardado por Dios, que fue revelado a la humanidad. Entonces, Yeshua no era Yeshua allá en el cielo, ni tampoco era Mashiach o era Mesías en el cielo. ¿Okay? Se le conocía como el Verbo. Y ahí vamos a ver realmente qué función cumplía el Verbo en el cielo antes de que ese Verbo se hiciera carne, se corporizara, pues. Bueno, el apóstol Pablo pone la nota tónica de la teología mesiánica original del primer siglo, cuando dice en la versión Reina Valera, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, Elohim, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses, como hay muchos Elohim y muchos señores, para nosotros solo hay un Dios, el Padre. El Padre, fíjense, para nosotros solo hay un Dios, el Padre. Y fíjense que no está diciendo que, un solo Dios en tres. O para nosotros hay un solo Dios, el Padre y el Hijo. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No dice así. Dice punto y final, el Padre. ¿Ok? Note que él no dijo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él dijo el Padre. Para nosotros hay un solo Elohim, el Padre Celestial, el Padre que está en los cielos. Nada más. Ese es nuestro único Elohim creador. ¿Ok? Eso está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Porque aunque la palabra Elohim se le puede aplicar a ciertos seres creados, esto es solamente en sentido secundario, en el sentido de que son seres poderosos, virtuosos, celestiales o investidos de autoridad.
pero en el sentido pleno, absoluto y exclusivo de la palabra, hay un solo Elohim, el Padre. Entonces, en conclusión, decimos acá que la palabra o el término Elohim tiene dos aplicaciones. La principal, la más plena y absoluta, que se le aplica al Dios Todopoderoso, y también tiene una utilidad secundaria, una aplicación secundaria, que ya es en un sentido de menor rango, es a aquellos seres poderosos, bien sea seres terrenales o celestiales, que están investidos con autoridad. ¿Ok? Entonces ya de ahí podemos nosotros ya poner muy bien en claro pues la aplicación de la palabra Elohim. Ya no hay esa confusión, porque ya teníamos quizás al principio, pero si a los ángeles se le llaman Elohim, al Padre Celestial se le llama Elohim, a los jueces de Israel, que son hombres con autoridad, también se le llaman Elohim. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar al Elohim creador, Padre Celestial, y a estos Elohim que son seres celestiales o terrenales con autoridad y con poder? ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí lo está ya exponiendo bien para que podamos nosotros tener esa claridad al momento de analizar la palabra Elohim dentro del contexto que se está utilizando. En Juan 17:3 dice, el Mesías mismo dijo en oración al Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yahushua el Mesías, a quien has enviado. ¿Quién hizo esa oración? El mismo Mesías. Y si Yeshua le está orando a un ser todopoderoso, supremo, que estaba en los cielos, cuando él, después de haber resucitado, y hace esta oración para sus discípulos, a favor de sus discípulos, quiero decir, ¿cuánto más nosotros, pues? O sea, Yeshua ya había resucitado, Yeshua ya estaba con un cuerpo glorificado, exaltado como Mesías, como Señor, como Adón, y aún así él ora al Padre y pone muy en claro, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero, y a Yahushua, el Mesías, a quien has enviado. Entonces, esto aclara también la doctrina o la corriente que también está dentro del mesianismo, que creen que Dios es el mismo Jesús, el mismo Espíritu Santo, pero manifestado en estas tres manifestaciones. Pues. Bueno, no tanto del Espíritu Santo, porque ya dijimos que el Espíritu de Dios es Dios manifestado al mundo, pero dicen que Yeshua es el mismo Adonai encarnado. ¿Ve? No diferencian a nuestro Padre Celestial de Yeshua, sino que dicen, no, es Él mismo, pero que Él tomó cuerpo, estuvo unos años en la tierra, hizo lo que hizo y volvió otra vez. Pues eso es completamente, pues no, o sea, errado. ¿Por qué es errado? Porque aún en el libro de Apocalipsis se diferencia muy bien al Padre y al Hijo. Porque si ya el Padre descendió en Yeshua, hizo lo que hizo y volvió a ascender al cielo, es para que allá en el cielo se vea como uno solo, fuera el mismo Dios. Pero no, ahí muestra en Apocalipsis que está Yeshua, el que murió y resucitó, el testigo fiel, el que venció al pecado y a la muerte, y está el Padre Celestial también. ¿Ok? Diferenciado, pues no como dos seres, son dos seres, no es un solo ser, son dos seres, ¿ok? El Padre que es el eterno, no tiene principio ni fin, y el Hijo de Dios, el Mesías, que sí tiene un principio, sí tuvo un principio, el principio de la creación fue él, el primogénito de la creación. Por eso es que entonces el Mesías no se puede igualar con Dios Todopoderoso como el Creador, porque el Creador es eterno, no tiene ni principio ni fin, es infinito, es ilimitado. ¿Okay? En cambio, este ser poderoso que tomó el cuerpo humano y se hizo Mesías, el Eterno lo hizo Mesías
bueno, si es más limitado, es finito, tiene un principio, ¿ok? Entonces, ese es como que saber bien posicionar o darle el rol, el papel a cada personaje, a cada ser. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros entramos, la mayoría, a los caminos espirituales, nos presentaron a un Jesús griego. Aquí está, ¿ves? Este es el Jesús, el Ixus griego, la imagen de él, ¿ok? Que el catolicismo nos presentó. Y nos los enseñaron culturalmente, eh, pues de forma, lo sacaron y crearon un personaje ficticio, un personaje que realmente no tenía ningún tipo de conexión con el pueblo de Israel. Y bueno, lo pusieron como algo divino, como un Dios divino, como un santo de los tantos santos que tiene la religión católica. Y pues nos enseñaron otro Jesús diferente al Jesús judío, este que está acá, que podríamos decir, ¿okay? Con su talí. Fíjense que ni aquí tiene el talí. Y sabemos que por la tradición judía, cuando Yeshua iba a la sinagoga y leía los rollos de la Torá, tenían que ponerse el talí. Y que él tenía ese talí, tenía ese manto, y tenía los cordones, los tzitzit, que en hebreo se le llaman tzitzit, son cordones que le guindan en la cintura, ¿okay? que representan los mandamientos, que son unos cordones entrelazados de color celeste. Nada de eso lo incluyen en esta imagen, en esta foto del Jesús romano, el greco romano. ¿Ok? Entonces tenemos que nosotros ya tomar la decisión de desmontar ese Jesús grecorromano que nos pintaron y que nos enseñaron y que nos dieron la imagen así, y cambiarlo por el verdadero Yeshua, que estuvo en el pueblo de Israel, que murió y que resucitó, que leyó la Torá, los profetas y y practicó también las fiestas del Señor en Israel. Fue Yeshua quien fue ese judío, ese maestro judío, el que estuvo allá. Y tenemos que verlo así, como un maestro judío que alcanzó obediencia suprema, santidad suprema, para ser ejemplo de todos nosotros sus seguidores. Ok, entonces bueno, ya con esto podemos decir que hemos completado la primera parte de este estudio